Queridos hermanos, hoy en el Evangelio Jesús se dirige a sus discípulos porque quiere enseñarles la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. La pregunta es, ¿por qué tenemos que orar? ¿Y cuánto tenemos que orar? Jesús comienza a explicar esta parábola y dice: ustedes tienen que orar para que Dios haga justicia. El modelo del cristiano es Jesús. Y nos preguntamos, ¿cuánto oró Jesús? ¿Poco o mucho? Muchísimo. Dice en los evangelios que pasaba las noches enteras en oración. ¿Y por qué Jesús hizo tanta oración? ¿Acaso era para manipular la voluntad de Dios su Padre? ¿O más bien para entender cuál era la voluntad de Dios en él? No es que Dios no sepa qué tiene que hacer, no es que Dios no sepa lo que tiene que hacer, no es que yo le voy a decir lo que tiene que hacer, no es que Dios ya tenga un plan y con mi oración le voy a cambiar ese plan que ya Dios tiene pensado para mí. La oración no se trata de manipular a Dios, de que yo le diga lo que tiene que hacer. Se trata de comprender cuál es la voluntad de Dios que tiene para mi vida y entonces yo la pueda aceptar. De tal manera que cuando Jesús está hablando en este evangelio sobre orar con insistencia, no es una oración para que podamos manipular a Dios, para que le digamos lo que tiene que hacer. A veces pudiéramos tener una experiencia de la oración muy comercial. Quisiéramos que la oración fuera como cuando pedimos alguna pizza. Hablas por teléfono y dices: quiero una pizza de esta manera, con estos ingredientes, de esta forma. Cuelgas y en 30 minutos está en tu casa. Y a veces así quisiéramos que fuera la oración. Yo voy con Dios y le digo: quiero esto, esto y esto, quiero que hagas esto. Voy a mi casa y espero que pronto Dios me resuelva mis peticiones, lo que yo le he pedido. Y es que la oración no son pedidos rápidos como ahora están de moda. No se trata de hacer oración para que Dios haga lo que yo quiero. Porque si así lo pienso, entonces no estoy entendiendo de qué se trata la oración. De hecho, ya antes de que te presentes a hacer tu oración, Dios ya sabe lo que necesitas. Antes de que vayas y le digas a Dios lo que tú necesitas, ya cuando comenzó esa moción en tu corazón, Dios ya la escuchó. Y entonces, ¿para qué insistir en la oración? ¿Acaso Dios no nos escucha? ¿Acaso Dios se hace el sordo y tenemos que llamar y llamar y llamar para que el Señor nos haga caso? No, porque Dios desde la primera llamada ya nos escuchó. Más bien somos nosotros los que no hemos entendido cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La oración es para que nosotros nos dispongamos a hacer la voluntad de Dios en nuestra propia vida y decir en la oración lo que necesitamos. Señor, necesito la fortaleza para enfrentar esta dificultad. Necesito la sabiduría para poder enfrentar este problema. Necesito la misericordia para poder perdonar a esta persona. Y por eso necesito hacer oración, y no poca, mucha oración, para poder entender la voluntad de Dios en mi vida, no por la sordera de Dios, sino por la terquedad de mi corazón, que no siempre entiendo cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Orar es necesario y hacerlo con insistencia y con fe. Yo voy al Señor y le digo: Señor, te pido que cambies a esta persona, que cambies a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mi vecino, porque tiene un carácter que no lo aguanto. Y si sigo pidiendo con insistencia, llegará el momento
en que quizá yo entienda que no solamente la otra persona tiene que cambiar, sino que también yo tengo que cambiar. Por eso Jesús dice, insiste en la oración. Y a lo mejor yo no lo entiendo a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la 20. Sigue insistiendo hasta que puedas encontrar o descubrir la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere ante esta situación con la que me encuentro? Y la oración por excelencia es la oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Jesús se dirige a su Padre y le dice, Padre, mi voluntad es esta, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La oración por la excelencia, que no se haga lo que yo quiero, porque mis planes, porque mi visión es muy limitada y hay cosas que yo no entenderé. En cambio, los planes de Dios siempre son perfectos. Que se haga tu voluntad. Entonces, la oración no es solamente para que el otro cambie, sino principalmente para que yo cambie, para que yo pueda aceptar en mi vida cuál es la voluntad de Dios, para que yo pueda tener la esperanza que no tengo, para que pueda tener la valentía que me está faltando, para que pueda tener la justicia que a lo mejor hace tiempo ya la dejé a un lado. Y entonces sí, la oración va a comenzar a dar fruto y voy a sentir la presencia de Dios a mi lado. Por eso mucha gente abandona fácil la oración, porque piensa que Dios no le escucha. No, no es que Dios no te escuche, es que no hemos alcanzado a descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Hoy delante de la palabra de Dios vamos a pedirle al Señor esta gracia, que podamos acercarnos a su presencia con insistencia, que nuestra oración sea no para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, sino para que yo pueda comprender cuál es su voluntad. Que le pueda decir humildemente, Señor, hay cosas en mi vida que no entiendo por qué las estás permitiendo, pero ayúdame a comprender tu voluntad. No permitas que me desespere, no permitas que deje de insistir. Que así sea. ICM